Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias por este hermoso evangelio de Juan y gracias porque hoy nos das la oportunidad de explorar acerca de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, Señor, que el mismo Señor Jesucristo prometió en este pasaje de Juan 14, Señor. Permite que podamos aprender, gozarnos, Señor, de conocer más de ti como Dios y de esta persona del Espíritu Santo que es quien hoy nos redarguye, quien hoy nos enseña, quien hoy nos guía, quien hoy nos consuela, Señor, en este mundo. Permite, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que sea el que hable a través de mí, Señor, que llegue a corazones, que llegue a mentes, Señor, que permita, Padre, convencimiento de pecado, Señor, y arrepentimiento por parte de nosotros. Te lo pedimos, Padre, obra en nosotros por tu Santo Espíritu y lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, y pues hemos leído una... Está mal. Ah, sí. Regresan un poquito a la filmina. Estamos entonces, ¿se acuerdan que estamos estudiando el Credo de los Apóstoles? Y ya acabamos con el Padre, ya acabamos con el Hijo. Ya acuérdense que lo último que vimos es que Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí está el credo, está bien chiquitito, pero para que lo recuerden: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá o ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Hasta ahí se acabó lo que hemos visto. Y ahora, a continuación, veremos las siguientes partes. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Así que hoy veremos, creo en el Espíritu Santo. Si ustedes analizan la estructura del credo apostólico, pues vemos la figura del Padre como creador, luego viene toda la obra de Jesucristo hasta la promesa de su retorno y el reinado eterno. Previo a esto, el juicio a las naciones, en donde juzgará a santos y a impíos, y obviamente dará recompensa en Cristo a los santos y su recompensa al fuego eterno a los impíos. Y luego viene la obra del Espíritu Santo, que tiene que ver ya con una parte que nosotros conocemos como la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, pero que toda la obra del Espíritu Santo también cae en lo que conocemos como la escatología. Ya en la vez anterior hablábamos de la escatología como los tiempos finales, o el estudio de las cosas finales. Y bueno, vemos que ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Ya estamos hablando de escatología, pero también la obra del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pedro, cuando da su sermón en el capítulo 2 del libro de Hechos, dice que esto cumple lo que el profeta Joel decía acerca de los últimos días, es decir, a lo que Joel decía acerca del escatos, de los últimos días. Precisamente con la venida del Espíritu Santo inauguramos la escatología, inauguramos la época de la iglesia. Por eso, despuesito del creo en el Espíritu Santo, viene la iglesia y la comunión de los santos, que es lo que vamos a conocer la siguiente vez que nos veamos, primeramente Dios en 15 días. Y finalmente terminaremos con qué significa el perdón de los pecados, y el último sermón de la serie hablará de la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Así que ya estamos por terminar.
Estamos de los últimos 4 sermones, este es el primero, luego el segundo, la Iglesia Universal y la Comunión de los Santos, el tercero sobre el perdón de los pecados y finalmente la resurrección y la vida eterna, y habremos terminado nuestra serie del credo apostólico. Y espero que haya sido de utilidad porque hemos pasado casi 2 años estudiando el credo de los apóstoles. Así que quiero comenzar diciéndoles que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en ocasiones que me acuerdo de lo que sueño y hay días en que no me acuerdo en lo que sueño. Casi siempre, por ejemplo, Adela me dice, yo creo que no sueño porque yo no me acuerdo de lo que soñé. No, pero la ciencia nos dice que todos soñamos y que siempre que dormimos, soñamos. Es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para regular las ideas que nosotros tenemos. Y hay días en que los sueños son tan vívidos, no sé si les haya pasado, que nos acordamos más del sueño y hasta parece que nos despertamos y seguimos dudando si ya nos despertamos o si seguimos en el sueño. Fíjese que en el mes de mayo hubo una historia parecida que se hizo viral en las redes sociales. Una chica llamada Clélia Verdier, que es una adolescente de Francia, tuvo una desafortunada experiencia en donde ella sufrió un problema de salud. Esto le llevó a un coma que le indujeron a este coma. Estuvo por 3 semanas en este coma, y cuando ella se recupera, ella despierta, empezó a contar que soñó de manera muy real, muy vívida, que habían pasado más de 5 años de su vida, en donde ella describe con detalle que se casó, con quien se casó, que tuvo trillizos, y cuando ella se despertó del coma inducido, ella preguntaba por sus hijos. ¿Cuáles hijos? Había estado en un coma. Esto se parece a una película, que no sé si se acuerdan ustedes de haberla visto, se llama El Origen, de Christopher Nolan, o Inception en inglés, en donde toca este tema de que hay una confusión, una mezcla entre la realidad y lo que se vive en el subconsciente, lo que decimos que son sueños dentro de los sueños. No sé si también les ha pasado que se despierta uno y sigue soñando, ¿no? Y uno cree que ya se despertó, pero sigue soñando. Bueno, pues todo esto es algo que sucede en nuestras mentes. Ciertamente hay enfermedades, ¿sí?, que nos pueden producir estas alucinaciones hiperrealistas, estos sueños hiperrealistas, distorsionan el tiempo, distorsionan narrativas complejas que nuestro cerebro genera cuando estamos en este estado de inconsciencia. Y precisamente este punto de partida de que a veces es difícil reconocer lo que es la realidad es un muy buen punto para decir que el Señor puso al Espíritu Santo como este ayudador para saber qué es la realidad, cuál es la verdad. El Señor nos tuvo que poner esta especie de nana, esta especie de recordatorio para que nosotros tuviéramos los pies sobre la tierra. Para eso envió al Santo Espíritu a morar a nuestros corazones. Así que esto nos da pauta precisamente para hablar en este corto tiempo de lo que es la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, acerca de su persona y cuál es su obra. Como les decía, el credo apostólico dice esto: creo en el Espíritu Santo. Así comienza este tercer párrafo del símbolo apostólico, porque ya hablamos de la obra del Padre, ya hablamos de la obra del Hijo, y ahora vamos a hablar de la obra del Santo Espíritu, y es, como les decía hace un momento, donde abrimos esta etapa a la iglesia, a los últimos tiempos, a la escatología, a la nueva comunidad, a los medios de comunión entre nosotros, la manera en que se perdonan nuestros pecados, que es una obra trinitaria, a la resurrección de nosotros, que es una obra trinitaria,
y a la vida eterna, que es una obra trinitaria. Por eso era necesario hablar del Padre primero, hablar del Hijo después y luego hablar del Espíritu Santo, para que pudiéramos conocer cómo la obra de la iglesia o lo que va a vivir la iglesia en estos últimos tiempos es una obra trinitaria. Y esto es importante saberlo porque tristemente nos hemos dado cuenta, muchos de los que estudiamos teología, que la persona del Espíritu Santo es la persona menos estudiada en la iglesia. Casi todas las iglesias se basan en Cristo, y no está mal, no estoy diciendo que eso esté mal. El problema es que nosotros, más allá de ser simplemente cristianos, y para evitar confundirnos con algunos que son solamente, que creen en que Dios es una sola persona y esta persona solamente es Cristo, nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos en un Dios que se revela a nosotros en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, y que cada uno de ellos son Dios mismo, que no son tres dioses, sino un solo Dios, pero que adicionalmente estas tres personas de la divinidad tienen funciones específicas en la Trinidad. Y no por eso una es mayor o una es menor, sino que tienen diferentes funciones. Y esto es básicamente la doctrina de la Trinidad. Un teólogo que la mayoría de los presbiterianos estudiamos en el seminario, y que a mí la verdad es que me llama mucho la atención en cómo hace su teología, Herman Bavinck, que es un teólogo holandés, o fue un teólogo holandés, en su libro acerca de la dogmática reformada, nos dice que no existe una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo aparte del Espíritu Santo. Es decir, el cristiano no podría tener una comunión con el Padre ni una comunión con el Hijo si no es que esta comunión se da por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos comunica a Cristo, y por lo tanto es el Espíritu Santo el receptor de todos los beneficios del Hijo, y que Él lo reparte, esta misericordia y esta gracia, a quien Él quiere. Es el Espíritu Santo quien nos comunica a Dios mismo, y esto no puede ser obra de una criatura, sino tiene que ser obra de Dios mismo. Así que el Espíritu Santo es importantísimo para la vida de la iglesia, y es importantísimo para comprender la doctrina, la dogmática y la teología. No podemos comprender la obra de Dios Padre ni la obra de Dios Hijo si no es por medio del Espíritu Santo. Así que veamos algunos puntos. Número 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona divina. Vamos al libro de Hechos. Por favor, les voy a pedir que vayan en sus Biblias, busquen el libro de Hechos. Del lado de la hermana Hel, busque Hechos 10. Del lado de la hermana Ceci, busque Hechos 13. Y en el capítulo 10 del libro de Hechos, en el versículo 19 y 20, Pedro está esperando, está meditando sobre una visión que acaba de tener, ¿ok? Y algo sucede. ¿Me lo puedes leer, Jael? Hechos 10, 19 y 20. Amén. Entonces Pedro está pensando en una visión que acaba de tener. Acuérdense de la visión de que tenía que matar y comer y de todo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el Espíritu le dice, pero vea lo que dice. Estaba Pedro meditando sobre la visión, y el Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Y aquí lo que debemos de subrayar es, le dijo. Le dijo. ¿Qué dice Hechos 13, 2? Hermana Ceci, si me lo lee usted. Ministrando estos al Señor
y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Ellos estaban reunidos, ellos estaban ministrando, y en eso el Señor, Dios, a través del Espíritu Santo, les habla. No es una sensación, vean lo que dice la Biblia. No es que, ay, sentí como que me habló mi conciencia. No. Claramente dice la palabra, les dijo. Una fuerza, mis hermanos, no puede hablar. ¿Ustedes han oído hablar a la luz? ¿O a un sismo? Esas son fuerzas. Un huracán no habla. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es como la fuerza de Star Wars. No. Es una persona. La Biblia le establece características de una persona. Les voy a leer 1 Corintios 2, 10 al 11. Está hablando obviamente Pablo a la iglesia de Corinto, y le dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo: nadie conoce. Y la capacidad de conocer, sabemos que la Biblia, cuando dice conocer, habla de diferentes circunstancias, pero una de ellas es estar en completa intimidad, es un conocimiento muy íntimo, una relación muy íntima, pero además también de conocimiento, de adquirir conocimiento, por ejemplo. Eso no lo puede hacer una fuerza. Eso no lo puede hacer la luz eléctrica o la electricidad. No puede conocer algo. Una persona sí lo puede conocer. El Espíritu Santo es una persona. Y más aún, en el pasaje que acabamos de leer, un poquito más adelante, Juan 14:26, el Señor Jesús le dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, como lo dicen otras religiones. No es un poder, no es una energía, no es una magia, no es una influencia personal, no es alguna sensación impersonal. No, es Dios mismo y es una persona. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que precisamente nos declara que el Espíritu Santo no es una fuerza. Les voy a pedir que vayan a Zacarías, capítulo 4, versículo 6, y como le digo siempre a mi esposa, que ya no los deberíamos de saber de memoria, porque Zacarías 4:6 dice: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Eso a lo mejor no lo sabemos de memoria, pero lo que sigue sí. No es por poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No es por poder, no es por fuerza, sino por mi espíritu. Vean cómo el Señor mismo establece una distinción entre un poder, entre una fuerza, entre una energía y el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Así lo dice el Señor de los ejércitos. El teólogo Gerhardus Voss, que por cierto, el libro que antes estudiamos, antes del Catecismo de Heidelberg, era el libro de Gerhardus Voss, nos dice que el Espíritu habla en primera persona, que posee intelecto, posee voluntad, posee afectos,
mantiene relaciones con los seres humanos, establece una manera de conectarse, de comunicarse como una persona con otra persona. Así que creemos, estamos hermanos, en un Dios que se revela a la humanidad en tres personas, pero que siendo una sola esencia divina, Dios es en tres personas, no tres dioses, sino un solo Dios. Así que siendo un solo Dios, en tres personas, debemos entender que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene Dios, que tiene tanto el Padre como el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 5, en donde, si ustedes recuerdan la historia, es Ananías y su mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? Ananías y su mujer Zafira venden una propiedad. Ellos habían propuesto que la ganancia completa la iban a entregar a los discípulos, a los apóstoles. Sin embargo, tratan de engañarlos. Y la respuesta de Pedro es muy categórica. Pedro dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de que ya la habías vendido, no estaba bajo tu poder el dinero. Entonces, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y le contesta, y le continúa diciendo Pedro: no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Aquí Pedro establece que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Así que podemos ver que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. En 1 Corintios 3:16, Pablo le dice a los corintios: ¿qué no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son santos. Así que Pablo también está diciendo: si ustedes son templo de Dios, entonces el Espíritu Santo habita en ustedes. Es decir, ¿quién va a habitar en el templo de Dios? Pues solamente Dios. En ese sentido, podemos ver que los atributos del Espíritu Santo son exactamente los atributos de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Ustedes lo pueden encontrar, si quieren ir anotando, en Hebreos 9:14. Dice Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En este pasaje, el autor de Hebreos establece que el Espíritu Santo es eterno, misma característica que tiene Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. El salmo que todos nos acordamos, Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol pongo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El salmista está diciendo: ¿a dónde voy a huir de tu Espíritu? Pues tu Espíritu está en todos lados. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, todo lo conoce. Esto lo dice Pablo en 1 a los Corintios 2, del 10 al 11. Dice así: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es
omnisciente, todo lo sabe. El Espíritu de Dios es omnipotente, es decir, todo lo puede hacer. Romanos 15:19, Pablo está diciendo a los romanos: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo, con poder y señales que nos da el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es omnipotente. Otra característica bien importante: Dios es soberano y el Espíritu Santo también. 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyéndolas individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad y Él decide a quién da estos dones, a quién da estas capacidades, según como Él quiere. Y finalmente, otro atributo que podemos ver claramente en la Biblia que comparte el Espíritu Santo con el resto de la Trinidad es la santidad. Recuerden que la santidad no es que sea el atributo más grande de Dios, sino que es el que más énfasis se hace en la Biblia. Romanos 1:4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo establece que el Espíritu Santo, al igual que la Trinidad, es santo, santo, santo. Así que, mis hermanos, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios mismo. No hay más. De acuerdo a la Biblia, también podemos saber que el Espíritu Santo tiene una subordinación temporal, una subordinación económica, es decir, en lo que Él hace, en las relaciones que tiene con la Trinidad, en virtud precisamente de lo que va a hacer fuera de la Trinidad. Es decir, no es que sea más Dios Padre que Dios Hijo, que Dios Espíritu Santo. Las tres personas son Dios. Sin embargo, podemos ver que el Padre manda al Hijo, el Hijo obedece. ¿Se acuerdan que, Señor, yo te pido que pase de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya? Y bueno, la voluntad del Padre era que el Hijo muriera en la cruz del Calvario, y el Hijo se sujeta a lo que decide el Padre. Y de la misma manera, el Espíritu Santo se sujeta tanto al Padre como al Hijo. Juan 15:26 dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, Jesús está diciendo, el Padre va a enviar al Espíritu Santo, pero yo también lo voy a enviar. Yo también lo voy a enviar. Lo podemos ver en Juan 16:7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, está hablando Cristo, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Así que Dios el Padre y Jesucristo nos han enviado al Consolador, esto es, al Espíritu Santo, para que habite entre nosotros, ahora que no está presente físicamente nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Así que vemos dos cosas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, una de las tres personas, pero que además se sujeta en sus actividades a ser enviado por el Padre y por el Hijo, y que junto con el Padre y con el Hijo comparten los mismos atributos de Dios: la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la soberanía, la santidad, etc. Pero tiene una función diferente para la iglesia. ¿A qué se dedica entonces el Espíritu Santo? El Antiguo Testamento menciona que el Espíritu Santo está relacionado con la creación.
la primera página de la Biblia, Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden, estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí en el inicio de la creación está el Espíritu Santo, está trabajando también en la creación. Pero también está no solamente en la creación universal, sino que también en las capacidades que Dios le da al hombre para crear. El hombre puede crear, Dios crea de la nada, pero el hombre crea de lo que Dios nos da. Éxodo 31, versículos del 1 al 6 dice así: el Señor habló además a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mis hermanos, lo que nosotros realizamos, lo que nosotros estudiamos o estamos estudiando, precisamente es parte de las capacidades y habilidades que el Espíritu Santo pone en nosotros con un fin, no con el fin de ser profesionistas y ganar dinero, sino de que estas habilidades que el Señor nos da sean de utilidad para su pueblo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Así que no solamente el Espíritu Santo está relacionado con la creación universal, sino con lo que el hombre crea, más allá de una inspiración, no, porque no solamente es eso, sino que Él provee las herramientas, las capacidades para que nosotros podamos hacer. El Señor, el Espíritu Santo, además, ha sido quien ha dado la capacidad al hombre de hablar en el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. El Señor pone en nosotros esa posibilidad, pero además fue quien puso esa capacidad en la gente del Antiguo y del Nuevo Testamento para que hoy tuviéramos nuestra Biblia completa, la revelación de Dios. El Espíritu Santo es quien ha ayudado a que el Señor se revele a nosotros y hoy podamos tener nuestra Biblia en mano. El Espíritu Santo ha sido quien pone a dirigir a su pueblo. Jueces 13, la historia de Sansón. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahanedán, entre Sora y Estaol. El Señor se manifiesta en la vida de Sansón para que sea Sansón el que sea el juez. Isaías 11:2: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. ¿Se acuerdan que nosotros leemos que el Señor es quien pone y quita a los jueces, a los líderes, a los reyes? Es el Espíritu Santo precisamente quien los pone. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para entender la palabra. Juan 14:26, lo dijo el Señor Jesucristo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esa es la función también del Espíritu Santo. Y una más impresionante, yo cuando lo leí me voló la cabeza. El Espíritu Santo hace que tú y yo respiremos. Hace que tú y yo respiremos. Job
capítulo 34, versículos 14 y 15. Si Él, está hablando de Dios, determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Mis hermanos, luego escuchamos a la gente decir, es que cuando venga el Señor, el Espíritu Santo se va a ir de este mundo. Eso es algo completamente incorrecto. Si el Espíritu Santo se fuera de este mundo, dice Job, toda carne perecería y el hombre se volvería automáticamente en polvo. Es el Señor el que sustenta nuestra vida, el que nos hace respirar. Salmo 104, 29-30. Salmo 104. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la superficie de la tierra. La tierra subsiste tal y como la conocemos, con todos sus problemas climáticos, por obra del Espíritu Santo. Vean lo que digo. Ustedes han escuchado que la distancia entre la Tierra y el Sol es perfecta para que pudiera existir vida sobre la Tierra, y que es estadísticamente casi imposible que hubiese otro mundo con esa perfección de distancia entre el Sol y la Tierra. Bueno, eso lo hizo el Espíritu Santo. Y no solamente lo hizo, sino que así lo mantiene. Así lo mantiene. Mis amados hermanos, la vida misma es la obra del Espíritu Santo, no solamente la vida espiritual, sino también la vida biológica. Dice un teólogo, Durán Vadillo, es impresionante poder cerrar los ojos y respirar y darse cuenta que el latir de nuestro corazón, junto con todos los procesos y todas las funciones tan complejas de mi organismo, suceden gracias a que el Espíritu Santo sustenta cada instante de nuestra vida. Amén. Ahora, no solamente es en la creación ni en las capacidades que tiene el hombre para trabajar, para hacer, para entender la palabra, para estar vivo, no solamente eso, sino en la salvación el Espíritu Santo tiene algo que hacer. El Espíritu Santo sirvió al Hijo a lo largo de su vida terrenal, desde que fue concebido, lo podemos ver en Mateo 1:20 o en Lucas 1:35, y luego cuando desciende como paloma y se postra sobre Jesús en su bautismo, mostrando que el Señor estaba lleno del Espíritu y que era dador de ese mismo Espíritu. Este mismo Espíritu es por medio de quien se ofrece a Cristo en sacrificio, como lo leímos en Hebreos 9:14. Y es el mismo Espíritu Santo el que resucita a nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:11 dice así: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Por ende, también a nosotros nos da vida por medio de Jesús. ¿A quiénes les da vida? A los creyentes, claro. ¿Y cómo es que nos hacemos creyentes? Pues solamente por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo es que somos hechos creyentes? Por medio del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios: por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo es imprescindible en la vida, no solamente del cristiano, sino inclusive del no cristiano, porque nos sustenta nuestra vida física. Dice Pablo en Efesios 2:8: porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe,
y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, ¿cierto? Ustedes se acuerdan de esa frase tan importante de Efesios 2:8. Y en 1 de Corintios 12 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Así que la fe la distribuye el Espíritu Santo según su propia voluntad. Y vean por qué es importante conocer al Espíritu Santo. Porque sabemos que Cristo salva, amén. Pero también el Espíritu Santo nos salva. Es una obra complementaria. Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Ok? Él nos salvó por misericordia, claro. ¿Cómo nos salvó Jesús? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cristo pues consuma la obra de salvación al morir en la cruz, y el Espíritu Santo, el Padre y Jesús resucitan a Jesús, y nosotros somos salvos por decisión del Padre, por la obra de Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo. Si no entendemos la Trinidad en su conjunto, no podemos entender la obra de salvación. La obra de salvación es trinitaria. El Espíritu del Señor también nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente nos mueve a que nosotros compartamos de ese testimonio, como lo dice Juan 15. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de el Señor. ¿Para qué hace todo esto el Espíritu Santo? ¿Para qué sustenta nuestra vida? ¿Para qué creó juntamente con el Padre y con el Hijo a la creación? ¿Para qué nos salva? ¿Para qué nos enseña el Evangelio? ¿Para qué nos conmueve a predicar? ¿Para qué? ¿Para qué? Juan 16:14. Él, está hablando Jesús, hablando del Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo hace todo esto para glorificar al Hijo. Así que, mis hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo está implicado, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, en la creación, en la vida humana, en la recreación salvífica, en la regeneración, en la santificación, en la resurrección de la iglesia, en su obra en la tierra de la iglesia. En todo está implicado el Espíritu Santo y la Trinidad en general. Por eso Luis Berkhoff, teólogo presbiteriano, en su teología sistemática, dice que el Espíritu Santo posee perfecciones divinas, ejecuta obras propias de Dios y recibe honores dentro de la fórmula trinitaria. No podemos entender toda la obra de Dios si no comprendemos a las tres personas de Dios. Para ir concluyendo, ¿cuáles son las señales entonces que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, está obrando? No, mis hermanos, no hay raptos místicos ni visiones, supuestas revelaciones, curaciones, lenguas, aparentes milagros. Eso no son las obras que anhelamos ver o que la misma Biblia establece que el Espíritu Santo hace, porque inclusive el mismo enemigo, el mismo Satanás, es capaz de hacer prodigios mentirosos, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Así que no pensemos en que hablar en lenguas y hacer grandes milagros es la obra, evidencia de la obra del Espíritu Santo. No, esto no es así.
La señal inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es que el Cristo de la Biblia, el Dios bíblico, es reconocido en nuestras vidas y que hay un cambio verdadero y que somos capaces de decidir no pecar. Esto es, el creyente vuelve del pecado a buscar una vida de santidad para la gloria de Cristo y para el servicio de su pueblo, que es la Santa Iglesia. Por eso Pablo en 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso Pablo dice eso. Somos capaces de decidir no pecar. El cristiano ya puede decidir no pecar. En 2 Corintios también, al principio 1:22, Pablo dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Nosotros tenemos garantía de salvación por medio del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros declaramos el credo apostólico, creo en el Espíritu Santo, debemos de creer en una comunión personal a través del tiempo y del espacio con Cristo, con el nuevo pacto, mediante el Espíritu Santo, y que debo dejarme guiar todos los días por Él, sabiendo que el Espíritu Santo mora en mí, que me llevará a un conocimiento de su revelación mediante la palabra, que me llevará a una obediencia, a un servicio a Dios a través del servicio a su iglesia, y que es digno de adoración como autor de la confianza de nuestra salvación y de nuestra herencia eterna celestial. Concluyamos, mis hermanos, sabiendo esto. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es verdadero y eterno Dios, junto con el Padre y con el Hijo. Procede eternamente dentro de la vida trinitaria, es enviado históricamente por el Padre y por el Hijo, actúa en la creación, inspiró la Escritura, ungió y sostuvo al mediador y fue derramado por Cristo, exaltado sobre la iglesia. Mediante la palabra aplica soberanamente la redención, porque Él regenera, Él produce la fe, Él produce el arrepentimiento, Él nos une a Cristo, Él nos comunica esta adopción, Él nos santifica, Él nos consuela, Él nos guía, Él intercede por nosotros, Él distribuye dones, Él hace la perseverancia de los creyentes, Él nos garantiza la resurrección y nos garantiza la glorificación. Así que su obra no conduce al ser humano hacia una experiencia espiritual autónoma, sino que el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo, nos guía hacia la verdad de su Escritura, nos manda y nos lleva a la santidad, a tener una comunión con la iglesia y finalmente a la gloria de Dios Trino. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar la realidad espiritual, a dejar de tener sueños que parecen muy reales y nos regresa precisamente a la verdad bíblica. Nos ayuda a recordar que lo que vemos no es todo lo que hay, sino que vivimos en un campo de batalla en el que Dios ha vencido y el Espíritu Santo nos redarguye y nos exhorta, nos cambia y nos guía y nos permite compartir el Evangelio de salvación. Mis hermanos, que esto sea verdad en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por que podemos adentrarnos un poquito, Señor, más en lo que es tu palabra y tu obra trinitaria, Señor, que a ti te ha placido que así sea. Y Señor, gracias porque podemos ahondar un poquito en la obra de tu Santo Espíritu. Gracias porque nos recuerda la verdad, porque nos trae libertad,
porque nos hace esforzarnos para proclamar de tu evangelio y nos llama a santidad. Permite que tu Santo Espíritu esté en nosotros todos los días y que nosotros anhelemos, Señor, estar llenos de Él en cada momento de nuestra vida para poder reflejar más y más el carácter de Cristo dentro de nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, guíanos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén.